Demian ha alcanzado un sueño que parecía imposible: ingresar en la Rueda, la gran estación espacial. En sus 6 anillos gravitacionales se forman quienes un día se alejarán del planeta. Criado en familia, en un mundo que ya apenas recuerda lo que eso significa, tendrá que encontrar su sitio entre normas estrictas, compañeros sorprendentes y un entorno ferozmente colectivo que nunca duerme. Bajo la cercana mirada del sol, algo invisible comienza a fracturarse, dejando ver corrientes peligrosas bajo la pulida superficie de ese increíble centro de formación. ¿Qué intenta ocultar al mundo el gobierno de United World? En una carrera al límite hacia el espacio profundo, Dem tendrá que confiar en sus amigos y en sí mismo para descubrir un secreto aterrador, un secreto que podría cambiar la vida de todo el planeta. Hoy charlamos unos minutos con Julio Salvatierra, autor del libro El mundo de las 6 ruedas. Julio Salvatierra, encantado de saludarte. Igualmente, encantado de estar con vosotros. Hoy charlaremos unos minutos de, tu obra, Vida y Milagros. Empezaremos para abrir boca con tu novela, El mundo de las 6 ruedas. Haznos, por favor, una breve sinopsis. Pues mira, es una novela basada en una trama de thriller, digamos, de acción, de thriller de acción por todo el sistema solar, situada dentro de 80 y tantos años, en 2112, en el que una promoción de estudiantes de astronáutica que estudian ya en una estación espacial empiezan a descubrir cosas extrañas y, tirando de ese hilo, pues van descubriendo, toda una cuestión, al parecer, política, que implica al gobierno del planeta, que es un gobierno unido, y todo eso va generando, digamos, un crescendo de acción por todo el sistema solar, porque la humanidad está colonizando ya el sistema solar, y eso lleva a un final que no voy a contar aquí para no hacer spoiler. Sí. Pero, bueno, básicamente esa es la situación de la novela, sí. Ajá. ¿Y se trata de algún borrador que tenías en algún cajón guardado o es una idea nueva que te vino? No, es una idea nueva. Yo me he dedicado toda mi vida, yo estudié medicina y luego dejé la medicina por el teatro y me he dedicado a la producción y a la escritura fundamentalmente de teatro durante 30 años, pero la narrativa la tenía ya ahí, era algo que me apetecía escribir, iba dándole vueltas a una posible novela y hace 3 o 4 años, aprovechando diversas circunstancias, pues decidí dar un giro de timón e intentar sacar la espina de la narrativa. Saqué un primer libro de relatos y esta ha sido mi primera novela escrita en los últimos, ha sido un trabajo de 3 años, porque es la primera, espero que las próximas sean un poco más rápidas. Pero bueno, es una idea totalmente nueva, sí. Vale, ¿y cómo se produce esa chispa que te motivó a escribir precisamente esta novela? Bueno, pues viene de varios sitios también. Es un proceso. A mí me gusta el término pensamiento lento, porque creo que es donde mejor funciona, ¿no? Vas madurando las cosas. Entonces, por un lado, el tener hijos y querer escribir una novela que tuviera también una conexión con gente que empieza, ¿no? En el fondo es una historia de iniciación también, de gente joven y también de mentores y de gente más mayor. Eso por un lado. Por otro lado, la fascinación por el espacio, que ya está ahí al lado, que tenemos astronautas que viven ya en el espacio todos los días en la Estación Espacial Internacional durante muchos meses. Tenemos un robot en Marte que nos manda fotos. En fin, estamos empezando a tocar el espacio de una forma mucho más real, ¿no? Y por otro lado, también la preocupación de si vamos a ser capaces, como especie bastante, brutal a veces que somos, vamos a ser capaces de tener la energía y los medios para realizar ese salto realmente al espacio, ¿no? Entonces, de esta preocupación por la geopolítica, por la sociedad, por el equilibrio con los recursos, pues de todos esos ingredientes nace, digamos, cristaliza esta novela.
Bueno, decías que eres licenciado en medicina, pero bueno, tu carrera la has desarrollado, pues eso, en el teatro, un poquito de cine, literatura ahora. ¿Cómo se produce ese salto de la medicina a esta labor más artística? Bueno, era algo que llevaba también en los genes. O sea, cuando yo antes de estudiar medicina, con 17 años, estaba dudando entre hacer o ciencias o literatura, Ajá. que me gustaba mucho leer, me gustaba escribir. Entonces, bueno, mis padres eran médicos. Hice 2 años de biológicas, pero luego me pasé a medicina, dejándome llevar por sus consejos. Pero bueno, al final, durante la medicina, digamos que las letras se volvieron por sus fueros. Empecé a hacer teatro en la facultad, en un grupo de teatro de la facultad, y una cosa llevó a la otra. Y cuando acabé la carrera, me planteé intentar la aventura de la Escuela de Arte Dramático, pensando que si no, volvería a la medicina, haría el MIR y demás, pero con indescifrable fortuna entré en la Escuela de Arte Dramático y a partir de ahí ya empezó todo a acelerarse y a rodar y hasta hoy. Y ahora en el tema de la literatura que tenemos entre manos, ¿cuál es la gran diferencia que has encontrado entre escribir teatro y pasarte a esta labor más contundente? Pues sí, hay bastante diferencia, o por lo menos para mí. El teatro es en el fondo, aunque hay una parte muy creativa, individual, y el texto teatral no es como un guión de cine, es un documento mucho más amplio, mucho más libre, digamos, pero bueno, siempre en el fondo, o por lo menos mi experiencia ha sido escribir para un equipo, ¿no? Estás escribiendo pensando en unos actores determinados y aunque te lo estés imaginando tú mismo, en una posible puesta en escena, ¿no? En una posible teatralización de esto, ¿no? Entonces, para mí escribir en teatro ha tenido mucho que ver con el calendario. Es decir, yo empecé a escribir ya con cuestiones... tenías que estrenar un texto en septiembre, pues el texto tenía que estar como mínimo en abril o en junio para que se pudiera ensayar. Claro. Entonces, de repente eso te ponía unas fechas, te ponía una realidad que te ayudaba mucho y luego además el equipo pues siempre comentaba, en fin, el texto estaba más vivo. Mientras que ahora, pasarse a la narrativa, todo lo que es una novela, pues ha sido un cambio importante, ¿no? Porque bueno, ya no tienes el tiempo como meta, el tiempo como hándicap ahí, y entonces te tienes que organizar tú mismo. Y eso es una de las cosas que me ha costado. Y por otro lado, bueno, tiene la ventaja también de que tú ahí eres Dios, mientras que en el teatro estás con este equipo y luego el director, los actores, la escenografía, la producción te influyen. Aquí puedes dar rienda suelta más tranquilamente a tu fantasía, pero bueno, necesita también, para mí, o por lo menos en mi experiencia, de mucha mayor estructuración y un trabajo previo más intenso que el de las obras de teatro. Claro, cuando te enfocaste en la trama y los personajes, ¿qué ingredientes tenían que estar sí o sí en tu historia? Bueno, buena pregunta. Tenía que estar, ya te digo, una historia de iniciación, ¿no? Porque a mí siempre me han gustado esas historias también. En el fondo, cuando esa edad maravillosa en que uno ya deja atrás la infancia y empieza a salir al mundo, es cuando se acaba de configurar tu carácter social, ¿no? Acabas por asumir un tipo de responsabilidades, por adoptar un tipo de posturas frente a la política, frente a la sociedad, frente a la gente, a las mujeres, los hombres. Digamos, es una época muy importante, ¿no? Que a mí me apetecía hablar de ella. Y luego ingredientes tenía que tener también una riqueza de personajes. Yo supongo que he heredado del teatro el gusto por el personaje y ir creando, digamos, personajes interesantes. Lo que me facilita, digamos, el ser una literatura especulativa, una literatura puesta en el futuro, es que, claro, en mi novela yo apuesto por una sociedad donde el mestizaje avanza mucho, como posiblemente ocurra en el próximo siglo. Entonces, de repente, eso te da una posibilidad de imaginar o de generar personajes pues muy variados y muy distintos, ¿no? Con distintas herencias, tanto genéticas como culturales, ¿no? Y, bueno, eso era uno de los ingredientes. Y el otro,
ya una cosa más literaria, que era que a pesar de que yo quiero contar cosas, darle elementos a la gente para que se implique pensando, pero quiero hacer una novela dinámica, una novela que enganche, una novela adictiva, ¿no? Una novela con un ritmo muy vivo. Entonces, de esa mezcla de esos elementos, pues he intentado hacer esta novela, que de momento está teniendo buena acogida. Claro, para el escenario de la ciencia ficción, supongo que aparte de la parte de fantasía distópica, también te tienes que apoyar un poco en la realidad tecnológica, en los expertos, en lo que tú puedes encontrar de base científica. ¿Eso cómo te has organizado? Pues mira, no es una distopía, desde luego, tampoco es una utopía, yo le llamo una normotopía. Seguimos igual que ahora, dándonos de cabeza contra múltiples problemas, intentando encontrar la mejor solución y el mejor camino. Entonces, en ese sentido, la documentación es intensa, desde luego. Yo creo que en la literatura especulativa siempre te tienes que documentar mucho, por lo menos la que a mí me gusta, porque yo el pacto de verosimilitud con el lector sí que me interesa que la gente se lo pueda creer, diga, esto claro, tiene pinta de ser verdad, podría ser verdad. Entonces, ahí hay mucha documentación. Por un lado, es verdad que generacionalmente la visión que tenemos ahora del espacio está ya en muchos autores y el otro día hacía una reflexión en una reunión con una gente sobre esto, ¿no? Sobre que las generaciones van avanzando y creando los tropos, las imágenes, los elementos conjuntamente, ¿no? Y tú ves películas recientes o ves novelas recientes y hay muchos elementos que ya empiezan a repetirse porque ya forman parte del acervo, digamos, imaginario de nuestro espacio. Y luego, afortunadamente, hoy día tenemos Internet, donde puedes acceder a muchísimas páginas de, por ejemplo, la NASA, donde te explica hasta el último detalle cómo funciona y cómo se construye un traje espacial. O sea, tienes muchísima, y sobre todo en el mundo anglosajón, muchos datos físicos, de químicos, en fin, sobre las dudas y las cuestiones que puedes tener cuando te enfrentas a una novela de ciencia ficción, ¿no? Tu novela son 572 páginas. ¿Qué tipo de lector piensas que más va a disfrutar su lectura? Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo espero irlo viendo sobre la marcha. Al igual que en el teatro vas viendo de repente que engancha con un público. Pero a priori yo sé que tiene un componente de público joven, pero mi intención, desde luego, era escribir lo que hoy día los anglosajones llaman crossover. Una novela que pueda leer gente joven, gente a partir de 15 años, aunque ha habido gente que me ha dicho, mi hija de 13, que ya se ha leído El Señor de los Anillos entero y tal, se lo está leyendo y le está gustando mucho. Pero bueno, en principio a partir de 15 años, gente joven, pero que está escrita intentando crear múltiples capas de lectura, de modo que el que quiera quedarse, como te decía antes, con un poquito de acción y de thriller, pues se puede quedar ahí. El que quiera encontrar más elementos para pensar cómo puede ser el futuro y cómo estamos haciendo en el presente para construir ese futuro, también tenga esos elementos, ¿no? Entonces yo sueño con que tenga por un lado enganche con el público joven y tenga por otro lado enganche con un público adulto al que le gusta la literatura especulativa sofisticada y realista, ¿no? Para hacernos una idea, ¿podemos encontrarnos con influencias o elementos de, no sé, tipo Orwell o Philip K. Dick o cositas así, o vas por otro lado? Sí, son autores que me han influido. Desde luego las grandes distopías, Un mundo feliz, de Huxley, o 1984, de Orwell, o Walden 2, están ahí porque hay una parte importante también que se plantea la demografía, el equilibrio social, cómo va a ser, las familias cómo van a ser, van a seguir teniendo hijos o no, la selección genética cómo va a entrar. Entonces hay mucha parte de esa influencia que ha tenido la ciencia ficción que a mí me ha gustado también. Philip K. Dick, pues Blade Runner, el cuento que dio origen a Blade Runner, y muchos otros, ¿no? Ursula K. Le Guin también. Hay una ciencia ficción, digamos, de pensamiento que está ahí. Pero es verdad que yo he apostado por intentar envolver todo eso dentro de una trama muy ágil.
una trama que alguna gente me ha dicho, es que parece una novela de Michael Crichton, ¿no? Mira. o El corredor en el laberinto, o Los Juegos del Hambre, por ejemplo, son novelas que se han escrito hoy y que ya no se escriben igual que se escribía hace 50 años. Si tú coges ahora una novela de Stanislav Lem, pues de repente el estilo, el grado de pensamiento, de desarrollo, pues es a veces difícil, ¿no? Entonces, quería que fuera una dinámica narrativa bastante ágil y dosificar dentro de esa dinámica pues todo esto que te estoy diciendo. Ya me dirá la gente si lo he conseguido, ¿no? Claro, a la hora de escribir estas escenas de suspense, thriller, tensión, ¿cuál es el mayor desafío? ¿Cómo sabes si está funcionando dentro de tu historia? La verdad es que no lo sabes hasta que no la das a leer. Esa es la cuestión del autor. Supongo que también pues la experiencia te ayuda, ¿no? Yo cuando siento que vibro con algunos pasajes que escribo, con cosas que escribo, digo, aquí hay algo que está bien, ¿no? Y a lo mejor no es todo, pero bueno, de repente lo detectas o lo sientes tú. Luego a lo mejor la gente te dice, pues no, a mí me interesa más esta otra cosa. Pero bueno, que tú encuentres elementos a medida que vas escribiendo que te hagan vibrar, que te hagan sentir que estás contando algo interesante, algo que te resuene, pues para mí es lo fundamental, porque no siempre lo consigues. Uno tiene que esforzarse en tener un listón crítico alto, y yo reconozco que a veces he escrito cosas de teatro, pero de repente, pues por lo que sea, no estás igual de satisfecho que de otros, ¿no? Entonces, bueno, es tener una atención muy, muy aguda, digamos, puesta en ese no dejarte. O sea, que no todo lo que escribes es bueno, por supuesto. Entonces, la reescritura, el pasarlo luego a limpio, el pulirlo, el quitar cosas, todo eso es un proceso muy importante. Esta primera edición, esta primera impresión es de octubre de 2025. Para hacernos una idea global, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que tienes la idea, la escribes, se revisa, se publica? ¿Cómo has vivido todo ese proceso? Pues mira, más o menos han sido 3 años, porque yo empecé, todavía estaba trabajando en teatro, empecé a tener las primeras ideas sobre la novela y a tomar notas. Luego ya, después de la pandemia, dejé, digamos, la producción activa y entonces me centré más en la novela, pero mientras estaba escribiendo y poniendo a punto un libro de relatos que salió en el 2023. Entonces ahí fui trabajando en la documentación, en la estructura, durante un año, digamos. Luego ya me senté a escribir y eso fueron unos 9 meses. Y después, pues yo diría que ha habido otro año de dejarla madurar, de dejarla reposar, de releerla, de reescribirla prácticamente en dos veces. También de pasarla a lectores beta que me han ido dando su opinión, y luego se ha ido recortando. O sea, del primer borrador que yo escribí, pues le he quitado unas 40.000 palabras, porque siempre tiendes a escribir de más y necesitas un poco de distancia para luego releerlo y decir, pero esto no hace falta que lo diga, esto es bien, entonces lo quitas. Bueno, en total más o menos 3 años. No está nada mal. Si no me equivoco, esta novela la has presentado en FNAC Bilbao, en Espacio Serendipia. ¿Cuál es el comentario que más te repiten los lectores cuando se acercan a ti? Pues mira, la gente que se lo ha leído ya y con la cual he tenido ocasión de hablar, me ha dicho cosas bonitas, y una de las que más es una novela histórica del futuro. Es decir, que parece que sea verdad, ¿no? Hay una parte, además, ya te digo que es una novela de acción, pero luego tiene incluso publicado unos anexos donde cuentan cómo ha sido, porque partimos de una sociedad donde ha habido una tercera guerra mundial, la sociedad a mediados de este siglo, y la sociedad se ha reconstruido, como después de la Segunda Guerra Mundial ha habido un plan equivalente al plan Marshall, un plan Sharma. Y bueno, ha habido una época de bonanza de 30 o 40 años de gran crecimiento de la humanidad, de salir al espacio y demás, pero ahora están volviendo a pasar cosas, están perdiéndose, digamos, esa buena orientación.
Entonces, hay escrito incluso anexos con donde se explica cómo fue la Tercera Guerra Mundial, cómo fue la evolución hay una diferencia entre... Hay gente que sigue naciendo en familia, hay familias que siguen teniendo hijos, pero luego hay un sistema, digamos, social de cría organizada en una especie de granja, de instituciones de desarrollo humano, donde nace casi el 60% de la población en ese momento, ¿no? Y ahí está habiendo ya un poquito de intervención genética también. Entonces, bueno, he intentado documentar de eso de la manera que lo haga más plausible posible, ¿no? Y la gente me comentaba, es que parece una novela histórica del futuro, porque puedes comprar todo lo que te cuenta muy fácilmente, ¿no? Y eso es una de las cosas que me ha gustado. Entonces vamos a recrearnos, vamos a soñar un poco. Viene Hollywood, te compra los derechos para hacer una peli, una serie. Oye, ¿qué director, guionistas, intérpretes te hará ilusión que formarán parte del proyecto? Pues no lo sé, porque es que además seguramente de aquí a que eso pudiera pasar... los que pudieran hacerlo serán jóvenes en este momento, a lo mejor no los conozco. Pero bueno, como productor de fondo no me importaría que estuviera James Cameron, por ejemplo. Bueno. Pero bueno, hay mucha gente haciendo cosas muy buenas por ahí ahora en cine, hay muchas películas, pues Gravity, Interestelar, películas que se aproximan al espacio de una manera realista, ¿no? Hay un gran novelista que ha visto su primera novela, que se escribió en Wattpad, por ejemplo, que fue Andy Weir, el marciano, ¿no? Con Matt Damon. Y ahora su segunda novela, el proyecto Hail Mary, ya está producida, se está acabando la producción y se estrenará. Y es un novelón, ¿no? O sea que hay mucha gente haciendo cosas muy buenas por ahí y aproximándose al espacio, no solo desde el punto de vista, digamos, de la NASA exclusivo, pero un punto de vista bastante real, donde empiezan ya a poderse plantear pues cuestiones humanas dentro de esa historia, ¿no? Que es lo que a mí me interesa. Mira, y te lo voy a poner más fácil. ¿Qué canciones deberían formar parte de la banda sonora? Ahí sí que puedes decirme cositas. Pues bueno, mira, hay una canción que la he metido porque me gustaba y es una canción, como dicen de unos abuelos, porque es una canción actual, es una canción del grupo Yeah, 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 que se llama, a ver el nombre en inglés, Spitting from the World of Universe, o algo así, escupiendo desde el borde del universo. Y otra que tiene Heads Will Roll, las cabezas rodarán. Entonces esas canciones se citan textualmente en la novela y incluso se usa en algún momento parte de la letra, ¿no? Yo pienso en una música, por un lado, moderna, que enganche a la gente joven, pues esto, algunos grupos de rock actuales, y también puede haber música clásica, de alguna manera. Al protagonista le gusta también la música clásica, es un ecléctico en esto de la música como yo. Has estrenado 40 obras en 20 países, has ganado premios. Desde tu experiencia, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que aspira a escribir? Pues bueno, el primer consejo, desde luego, es leer, que lea mucho, que cultive ese vicio, también que viva en lo posible, cuanto más mejor, pero sin dejar de leer. De ahí yo creo que surgen siempre cosas muy buenas. Y luego que se plantee una estrategia sostenible. Esto es una carrera de fondo. No digo que no pueda pasar el caso de alguien que de repente escribe una primera novela y esa primera novela es un exitazo y lo catapulta, pero son los casos menores, ¿no? Y entonces hay que, escribir dentro de lo posible, ¿no? Dentro de tu esquema, buscarte de dónde sacas el tiempo, cómo te estructuras para poder desarrollar ese trabajo y luego no agobiarse. A mí, yo tengo la experiencia del teatro, digamos, buena o mala, no lo sé, pero me ha ayudado mucho porque en el teatro de repente estabas estrenando en el Centro Cultural de Belén con el ministro portugués o estabas en un Corral de Almagro y venía el secretario de Estado y te daba la mano. Y luego al día siguiente estabas actuando en un teatro perdido de cualquier pueblo donde apenas...
eran capaces de seguir la obra. Entonces ahí, bueno, esto es una carrera de fondo, tienes que ir haciendo lo que te gusta, claro, lo que te hace feliz. Mi padre, cuando yo dejé la medicina, me dijo, bueno, hay que perseguir los sueños, y me parece bien que lo hagas. Entonces yo le diría lo mismo a la gente, ¿no? Persigue lo que quieres con los pies en la tierra, y no dejes de leer y de intentar escribir mucho, mucho, cuanto más mejor, todos los días. Y de todo lo que has hecho para teatro, ¿cuál es tu obra más representativa o de mayor éxito, la que más te sientes orgulloso? ¿Cuál te define de alguna manera? Uf, ay, esa es difícil. Es difícil escoger. Hay una obra que fue un texto original que me gustó mucho, que fue Miguel Hernández, a partir de la vida del poeta, también con mucha documentación, que funcionó bastante, ganó un premio también y produjo un montaje del que yo estoy muy orgulloso. Me gustó mucho. Y es un texto más clásico, más real, aunque tiene una serie de elipsis temporales para atrás y para adelante, pero bueno, es un texto bastante de teatro, bastante clásico, digamos. Y por decir otro también, que no sea igual, pues diría una adaptación, en este caso es una adaptación del universo de la narrativa, que es una historia del universo, que es una adaptación de cuentos de Italo Calvino, de las cosmicómicas de Italo Calvino, que, bueno, para mí es uno de mis textos de referencia en la narrativa, por esa mezcla que tiene Calvino de sentimiento, de afectividad y de objetividad. Entonces, bueno, que era un texto muy difícil de representar, digamos, porque era una prosa y hablaba sobre el universo, justamente. Pues al final también en escena fue un montaje que nos sorprendió porque tuvo mucho éxito y también aguantó en gira bastantes años. Entonces, por ejemplo, esas dos te diría. Pero vamos, me sería difícil, podría seguir diciendo. No, mira, curiosamente yo hace unos años vivía en la calle Miguel Hernández, o sea que al final todo un poco se va uniendo los hilos, ¿eh? Sí, todo está relacionado. ¿Y qué libro estás leyendo actualmente? Pues mira, yo como además estoy estudiando historia por la universidad, por la UOC, la Universidad Europea de Cataluña, pues y mi cuestión profesional me hace también tener que leer libros, suelo leer 2 o 3 libros a la vez, lo cual es una práctica que, bueno, al final me he acostumbrado. Pero bueno, acabo de leer uno de placer, digamos, de evasión, que es Se buscan mujeres sensatas, de Sarah Gailey, que es una autora americana que escribe sobre el universo queer. Y bueno, es una historia de mujeres muy, muy explosiva y muy curiosa, ¿no? Y también me estoy releyendo ahora, fíjate qué contraste, los cuentos completos de Hans Christian Andersen, porque hay una propuesta de un productor de teatro que quiere que haga una adaptación del traje nuevo del emperador para teatro de objetos. Y bueno, y mientras tanto también me acabo de leer también un ensayo, La era de la revancha, de Andrea Ricci, que recomiendo a todo el mundo porque es una reflexión sobre cómo va el mundo ahora, sobre las razones de todo este ola de populismo y de todo, en fin, de las cuestiones geopolíticas. Sí. Y está muy bien, es un libro muy interesante y Andrea Ricci me parece que tiene una cabeza muy clara y lo recomiendo. Vale. Bueno, nos has dicho 3, si quieres mete 2 más y hacemos un top 5 y así queda todo recomendable. 2 más, pues mira, me lo leí, sino que lo oí, porque cada vez uso más el Audible. Cuando voy en coche pongo el Audible para leer. Apocalipsis Never. Ese es el título en inglés, que era No hay apocalipsis. Ahora mismo el autor, porque esto me lo leí hace ya un par de meses, es un activista medioambiental de hace muchos años que ha constituido varias asociaciones de defensa medioambiental ahora y que escribe sobre, digamos, una reflexión profunda sobre cómo el ambientalismo mundial debe de reestructurar su discurso para no ser apocalíptico, porque el exceso de carácter apocalíptico en la cuestión ambiental puede ser muy contraproducente, ¿no? Entonces me pareció un ensayo muy brillante y muy bien documentado, además. Yo lo recomiendo. No hay apocalipsis. Ajá.
Y ya, pues bueno, es mi último, el que tengo aquí encima del escritorio para leerlo, que va a ser un libro de un autor de ciencia ficción español, que a mí me gusta mucho, Víctor Conde, que es Nucleogénesis Deuteros. Es un libro con 2 novelas cortas que tiene muy buena pinta, pero eso todavía no me lo he leído. Bueno, pues nos quedamos con este cierre del Top 5, está perfecto. Y ya como guinda del pastel, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo? Pues mira, ya que es sobre la novela El mundo de las 6 ruedas, yo quiero romper una lanza a favor del género de la ciencia ficción, que es un género muy fecundo, es un género que ha dado varios de los libros que la gente tiene en el imaginario como grandes referentes, ¿no? Tú lo has dicho al principio, pues 1984 o Un mundo feliz. De vez en cuando se escriben libros que son... O sea, que el género de la ciencia ficción en España no tiene, digamos... Está metido en un poco de nicho y yo creo que tiene mucho que contar y mucho que decir, y más en esta época en la que nos enfrentamos a varias tecnologías tan disruptivas y tan importantes, ¿no? Como son las que tenemos, la IA, las cuestiones energéticas y luego la selección genética. Pues la literatura especulativa, yo animo a la gente a que se lance a leer, porque hay muy buenos libros de literatura especulativa que les van a dar muy buenos ratos. Julio Salvatierra, ha sido un placer aprender de ti este ratito. Muchas gracias, muchos éxitos, y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Pues muchas gracias, volveré siempre que queráis y yo encantado de colaborar con vosotros. Un abrazo muy fuerte. Demian ha alcanzado un sueño que parecía imposible: ingresar en la Rueda, la gran estación espacial. En sus 6 anillos gravitacionales se forman quienes un día se alejarán del planeta. Criado en familia, en un mundo que ya apenas recuerda lo que eso significa, tendrá que encontrar su sitio entre normas estrictas, compañeros sorprendentes y un entorno ferozmente colectivo que nunca duerme. Bajo la cercana mirada del sol, algo invisible comienza a fracturarse, dejando ver corrientes peligrosas bajo la pulida superficie de ese increíble centro de formación. ¿Qué intenta ocultar al mundo el gobierno de United World? En una carrera al límite hacia el espacio profundo, Dem tendrá que confiar en sus amigos y en sí mismo para descubrir un secreto aterrador. Un secreto que podría cambiar la vida de todo el planeta. Hoy charlamos unos minutos con Julio Salvatierra, autor del libro El mundo de las 6 ruedas.